Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a Lucas capítulo 6. Vamos a leer del versículo 37. Es un pasaje que ya hemos, en alguna oportunidad, ya lo hemos hablado, lo hemos estudiado algún que otro jueves. Yo sé que es un pasaje que trae algunos problemas en el sentido de que, bueno, son pasajes que a veces mejor no tocar, no hablar. Lucas 6, versículo 37. Acerca de juzgar a los demás, a las demás personas. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo, en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hasta ahí vamos a leer. Ustedes, si habrán visto esa parte, por lo general no la leemos cuando tocamos este pasaje o este tema. Y ustedes saben que estas divisiones en la Biblia no están. Por eso lo importante de poder hablar o poder explicar estos temas dentro de un contexto. La verdad que no podemos tomarnos de este pasaje así al voleo o la primera parte, porque si ustedes van a los primeros versículos, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no os condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y ese es el texto por excelencia del cual nosotros siempre lo tenemos ahí, en la mano. Si bien cada vez que nosotros hablamos con algún hermano, con alguna persona de este tema, lo primero que decimos es, no se puede juzgar. No hay que juzgar. No hay que juzgar a nadie. La vez pasada hablaba con un hermano y me dice, yo aprendí varias cosas con esto del COVID, porque le habían pasado, se enfermó y todo. Aprendí, que debo amar más a Dios y que no debo juzgar a nadie. Me decía, pues el COVID lo que había hecho en la vida de él. Pero bueno, está bien. Miren, lo ideal es no juzgar si no están dadas las condiciones para hacerlo. El Señor Jesús no está prohibiendo el que no se pueda juzgar. Se deben dar ciertas condiciones para poder hacerlo. Ciertas exigencias para poder hacerlo. Sé que este tema es difícil porque cuando hablamos de juzgar estamos hablando de lo que pensamos acerca de las personas. Se da muchísimo en el ámbito de la iglesia, es acerca de lo que pensamos de los hermanos de la iglesia.
Y el Señor acá, en estos pasajes, lo que nos va a enseñar es cuál es la manera correcta o cómo debemos hacerlo. Lo ideal es, o lo correcto sería no hacerlo, como recién les dije, ¿no? Si no están dadas las condiciones. Si no están dadas las condiciones, directamente tengo que cerrar la boca y no decir absolutamente nada. No puedo hablar así, ligeramente, de los hermanos. No se puede, no se puede. O de cualquier persona, no exactamente los hermanos, pero bueno, estamos en un ámbito de iglesia y podríamos enfocarlo en eso. No juzguéis y no seréis juzgados, no os condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dice la palabra, ¿no? Y son varias cosas, juzgar, condenar, pero lo primero que se suma es perdonar. O sea, hay otra actitud que quizás debiéramos tener. Primero nosotros por lo general condenamos y juzgamos, pero de última nos acordamos del perdón, que debiéramos perdonar. Cada vez que nosotros juzgamos estamos dando una opinión acerca de la persona. Querramos o no, estamos opinando. A veces la opinión que tenemos resulta ser condenatoria, a veces juzgamos por la apariencia, a veces lo hacemos sin misericordia, a veces juzgamos a las personas por amor, porque son familiares y quizás nuestros conceptos o nuestra forma de juzgar a las personas varía, depende del sentimiento que yo tenga. O sea que cuando estamos juzgando es una actitud, ¿cómo podríamos decirle? Subjetiva, no es algo objetivo, sino que siempre estamos por lo que sentimos, por lo que pensamos de la persona, pero nunca somos realmente objetivos. Yo recuerdo, ¿no?, que antes decía, yo lo miro nomás a la persona y ya me doy cuenta quién es o cómo es. La miro nomás. Ya con el semblante le miro la cara y ya me está diciendo todo lo que... Y a veces nosotros juzgamos a las personas por la cara, por el color de piel, por vaya a saber por qué cosa, cuando no debiera ser así. Que el creyente no debe juzgar a las personas con esos métodos. No es la forma. No es la forma. Tenemos una guía bíblica, algo en qué basarnos para poder hacerlo de la manera correcta. Hay que ver las condiciones que vamos a actuar. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. Hay una canción de esto, no sé, los más viejos se acordarán, ¿sí? Había una canción de esta que decía, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Acá lo que vemos es, ¿saben lo que es un boomerang? ¿Saben lo que es? Es un arma que utilizaban en continente asiático, utilizaban mucho el boomerang. Es como un coso de madera, medio en V, tiene la forma de V, que lo tiran, supuestamente, ¿no? Habría que tener la habilidad, le pegan al animal y cuando lo matan, eso vuelve a las manos. Es algo que uno tira, se va y vuelve. Acá hay un efecto boomerang, podríamos decir. Cada cosa que nosotros hacemos, cada acto de juzgar que hacemos hacia una persona, cada acto condenatorio, cada acto así que es tan indiscriminado, este acto así sin amor, sin compasión, y cuando no perdonamos pareciera que eso que largamos nos va a volver. Inevitablemente son reglas bíblicas, son reglas que Dios ha puesto que no se pueden quebrantar. Todo lo que nosotros hacemos, eso vuelve, nos va a volver.
Es como el que planta, ¿se acuerdan? Una vuelta lo supe explicar. Cada vez que nosotros plantamos algo, eso nos da un fruto que después no lo podemos parar. Entonces tenemos que primero tratar de tener la precaución de ser prudentes antes de abrir la boca y emitir un juicio sobre alguien. Porque lo que diga, lo que haga, eso después me va a volver. Después lo harán conmigo. Después lo harán conmigo. Si tuviéramos que hacer una encuesta, diríamos que nadie juzga, ¿no? No, yo jamás hablé de nadie. Cuando sabemos que no es así. En la mayoría de las veces solemos hablar de las personas, hablamos muchas veces bien y a veces hablamos mal. Juzgamos mal a una persona. Por ejemplo, cuando nosotros nos guiamos por lo que tenemos a la vista, salvando la distancia, ¿no? Pero si ustedes recuerdan a Samuel cuando elige un rey para Israel, y en ese caso tenía que elegir, había que reemplazar al rey Saúl. ¿Quién lo reemplazó a Saúl? David. ¿Y cómo fue esa elección que hizo Dios con David? Samuel fue a la casa del papá de David y le dijo, vengo a ungir y tráeme tus hijos. Y cada vez que venía el más fornido, el mejor, este será. Samuel juzgaba por lo que tenía al frente de sus ojos. Miraba por ahí. O sea que es fácil. Samuel, un hombre de Dios, un profeta de Dios, podría haber cometido ese error. También nosotros no estamos exentos de hacerlo. De juzgar a las personas por lo que vemos. Y Dios le dice, Samuel, yo no miro lo exterior, yo miro lo que hay en el corazón. Y David realmente era un hombre que en la soledad, donde estaba junto con las ovejas que ni siquiera eran de él, que eran de su padre, que él las cuidaba, las protegía, Dios estaba viendo un hombre que realmente valía la pena, que era David, tan jovencito. Un hombre que apenas con tan poca edad era muy celoso de Dios. Y Dios miraba eso. También hay otro episodio en la Biblia, no sé si ustedes recordarán, que el apóstol Pedro tuvo una discusión con otro apóstol. ¿Se acuerdan con quién fue? Con Pablo. Dice que tuvieron una discusión, y no fue una discusión así nomás, sino que fue una discusión bastante fuerte. ¿Y se acuerdan por qué habían discutido? Porque Pedro era de condenar. ¿Qué era lo que hacía Pedro? Pedro se juntaba con aquellos cristianos judíos que estaban respetando la ley y que estaban nuevamente volviendo a la ley, o sea que los judaizaba. Pedro, un apóstol, que más clara que él no la tendría que, la tendría que tener. Pero lo que estaba haciendo Pedro era decir, bueno, si vos no te judaizás, no tengo más nada que ver con vos, los despreciaba. No, entonces se van al infierno, no van a ser salvos. Si no se judaizan, si no hacen las costumbres judías, los condenaba. Porque no pensaban o no hacían lo que él decía. Cuando vio eso Pablo, automáticamente lo confrontó. Y tuvieron una discusión muy fuerte por esa causa. Gracias a Dios, la humildad de Pedro que reconoció.
A veces decimos, ¿no? Qué difícil que es confrontar cuando alguien está equivocado, y a veces pensamos, otros dirán, bueno, vos me estás juzgando. Pedro le hubiese dicho a Pablo, vos me estás juzgando a mí. Pero no, él lo aceptó, realmente se dio cuenta que estaba haciendo algo mal. Seguramente que habrán tenido una base bíblica, Pablo, para poder confrontar al apóstol. Pero es un error del cual es muy fácil que caigamos. Despreciar personas, condenarlas, porque no piensan como nosotros, no son como nosotros, no vienen a la iglesia o por alguna razón o por otra, y lo primero que hacemos, sácate, le hacemos la cruz. Y somos de condenar. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Acá lo que el Señor Jesús está hablando está diciéndonos, a pesar de que tienen los ojos en perfectas condiciones, los ojos físicos, están ciegos. Están ciegos. Deben ver con ojos espirituales. Y les dice, el discípulo no es superior a su maestro. O sea que le está pidiendo que la persona que esté o que quiera juzgar a alguien, primero que debe observar con los ojos espirituales y luego debe madurar, debe crecer, debe seguir los pasos de su maestro. Y acá comenzamos a ver cuáles son las condiciones dadas como para poder abrir la boca y emitir un juicio sobre una persona. Debo mirar con ojos espirituales. Y también debo tratar, en lo posible, de apuntar hacia una madurez espiritual. Cuando juzgamos así abiertamente y sin discriminar y no nos damos cuenta, también es uno de los síntomas claros de inmadurez espiritual. Debemos buscar, hermanos, la sabiduría que viene de Dios. Hay que madurar. El Señor en ningún momento nos está diciendo que no juzguemos, sino que es mejor no hacerlo si no están dadas las condiciones para hacerlo. Y estas son una de las condiciones. Observar con ojos espirituales y tratar de ser maduros. Maduros en la fe. Porque, ¿qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Lo que está queriendo decir acá es, vos estás tratando de sacarle una, pero pequeñísima astilla que tiene tu compañero, cuando vos no te estás dando cuenta el tronco de quebracho que tenés en tu ojo. Lo difícil que es poder mirarnos hacia adentro. Esa es otra condición. ¿Quién de nosotros, antes de emitir un juicio, primero debe observar su propia vida? Debe mirarse, debe observarse. Obviamente que para los demás tenemos sí un ojo crítico, pero para nosotros no. Cada vez que nosotros nos miramos, no tenemos esa misma forma. Al contrario, somos más benevolentes, más permisivos en un montón de cosas nuestras, pero en lo de los demás no se la dejamos, pero no le perdonamos ni una. Debe haber una mirada introspectiva, debo comenzar a mirar mi vida primeramente. El pecado muchas veces nos enceguece, nos endurece y hace que no podamos observar nuestras propias vidas. Y esto es un acto de madurez.
comenzar a mirarse cada uno a su corazón, mirar su propia vida. A veces tenemos también la posibilidad de que nuestra conciencia no nos acusa, no nos dice nada. Estamos tan cauterizados o tan endurecidos que muchas veces nuestra conciencia no nos dice nada. Al contrario, el orgullo se nos cruza por el medio y nos subimos en él y empeora las cosas, porque hace que nosotros seamos personas que no nos equivocamos nunca, inerrantes, que no fallamos, que no pecamos, que no cometemos errores, pero los demás sí. Entonces, hermanos, debemos ver realmente con ojos espirituales. Hay que dejar muchas veces el orgullo y la vanagloria, tantas cosas, hermanos, que nos engañan y no nos dejan ver. Esos filtros hay que sacarlos. Si yo pienso que nunca me equivoqué, que yo nunca peco, que yo nunca... hermanos, vamos para atrás, no hay forma. Ahí es muy difícil, hermanos, que no caigamos en este pecado, del cual muchas veces es tan recurrente, de pensar de las personas de manera equivocada. Siempre le digo a los hermanos, si tuviésemos que hacer una lista de cosas buenas y de cosas malas, la lista de cosas buenas es interminable. Nadie es totalmente malo, ni nadie es excesivamente bueno. Debe haber un grado de tolerancia hacia las personas. La lista de buenas cosas puede ser interminable y la lista de cosas malas pueden ser 2 o 3, pero pesan 1 tonelada y ensucian todo. Y cada vez que juzgamos a una persona, miramos por sus cosas malas, pero nunca miramos sus cosas buenas, que siempre son mayores, que siempre son más. Pero miramos siempre las cosas que son malas. Hermanos, si nosotros nos pusiéramos a pensar de cuántas cosas buenas hay en nuestros hermanos, les puedo asegurar que viviríamos muchísimo mejor y más felices. Si pudiéramos rescatar los momentos más agradables, los momentos buenos, las cosas serían mejores. Pero nuestra tendencia es siempre ir hacia lo malo, hacia lo que no acepto, a lo que no tolero, a lo que no me gusta. Como no piensa como yo, lo condeno, lo detesto. Si no hace lo que yo le digo, entonces, hermano, ya vamos a ir viendo otras cosas más, hermano. ¿Y cómo puede decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? Hipócrita, ¿ve? Un alto grado de hipocresía. Saca primero la viga de tu propio ojo. Hay trabajo por hacer, hermano, primero en mi vida. Debo trabajar en mi vida. Ese es el primer punto. Pero, no, yo quiero trabajar en la vida de los demás. Pero no, quiero trabajar en mi vida primero. Quiero resolver los problemas de los demás. No, pues, está bien. No está de más ayudar. Y bueno, y acompañar y estar en la vida de los demás. No está mal, pero primero, hermano, hay que arreglar lo que está en mi vida. Ahí debo comenzar a ver. Entonces, después, ahora sí. Primero vimos las condiciones negativas, cómo no, de esta forma no, si no observo con ojos espirituales, si no trato de madurar, si no miro mi vida, si no corrijo algunas cosas primero yo, son las cosas negativas, ¿no? Lo que yo tengo que arreglar. Ahora, pero si, hermano, yo voy creciendo, voy madurando y voy mejorando en mi vida espiritual, mi vida con relación con el Señor, quizás tenga alguna oportunidad de poder quizás corregir a algún hermano.
Ahora pongámonos del otro lado. ¿Aceptamos correcciones? A veces queremos enseñarle al otro y no vemos lo que hacemos nosotros. Y no vemos lo que hacemos nosotros, pero hermano, a veces nosotros no aceptamos correcciones. No nos gusta que nos digan, ¿eh? No nos gustan que nos digan las cosas. Hermano, yo por ahí no quiero caer en que el mensaje sean anécdotas, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que eso no está bien. Pero yo recuerdo un hermano de la iglesia, ya falleció, Adrián Barcos, me acuerdo de él. Era un muchacho de muy humilde condición, había conocido a Cristo, de humildísima condición, pero humildísima condición en todos los sentidos. Una vez, no sé qué, estábamos, no sé, discutiendo, algo de eso. Y él me corrigió. Y me dijo, no, Juanjo, porque encima me dijo, la Biblia dice tac, 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 tac. Pero, ¿qué viene a decirme si ni hace ni una semana que se bautizó y me viene a corregir, a decirme lo que tengo que hacer? Lo que automáticamente hacemos, hermanos, ¿eh? No aceptamos ningún tipo de corrección. No la toleramos. Y tiene que venir, no sé, el máximo exponente de las iglesias evangélicas a decirnos, Walter Bevan tiene que venir a decirnos, si viene Walter Bevan y nos dice que esto está mal, ahí sí le hacemos caso, pero si viene un hermano y nos dice, mire hermano, me parece que esto está mal, no lo aceptamos. No lo aceptamos. Si bien está mal juzgar a una persona de manera apresurada, indiscriminada, y sin antes poder mirar nuestras vidas, eso realmente está mal. Pero ¿qué pasa si en algún momento alguien nos dice, mire hermano, me parece que esto está mal? ¿Lo aceptamos o no? Es un desafío. Es un desafío. No sé si vamos a alcanzar la perfección. Es muy difícil. No alcanzamos perfección, es verdad, no alcanzamos perfección, pero escuchen algo, hermano. No podemos salir de la Biblia. Cada vez que hablamos o tratamos algún tema que haya que resolver y que quizás algún hermano piense, bueno, acá me están juzgando, me están diciendo algo pero si lo vemos a la luz de la palabra, hermano, ahí encontramos la verdad y ahí no hay forma de errarle. Si tenemos que tomar una decisión, si tenemos que juzgar un pecado, lo que sea, lo tenemos que hacer a la luz de la palabra, no por lo que yo piense, o lo que yo diga, o lo que a mí se me ocurra. Tiene que ser conforme a la palabra. En una oportunidad, una hermana, había un problema en la iglesia y me dice, vení Juanjo, que quiero hablar con vos. Pasa esto. Listo, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice esto. Para, me dice. No todo con la Biblia, vos todo con la Biblia. Y las cosas no se resuelven todas con la Biblia. ¿Y cómo lo vamos a resolver si estamos en la iglesia? Lo tenemos que resolver con la Biblia. No lo podemos resolver con el diccionario de la Real Academia Española. Lo tenemos que resolver con la Biblia. No somos perfectos a la hora de juzgar, pero la palabra de Dios sí es perfecta, es inerrante, es absoluta. Acá no le erramos. Por eso dice acá, versículo 43, que ustedes leen ahí, ¿cómo esto? Si el Señor Jesús dice que no juzguemos y acá dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo esto? ¿Cómo entendemos estas cosas? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo,
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y acá no le erramos, hermano. Me van a conocer, me van a juzgar por los frutos. No hay otra forma. No hay otra manera. Por más que yo venga a la iglesia y aquí quizás yo demuestre ser un fenómeno, un súper espiritual, pero si los frutos no son acordes a eso que predico, que pregono, y está a la vista, hermano. No hay mucha investigación que hacer, está a la vista, no hay forma ahí. Hermano, ¿puede ir a Filipenses capítulo 1? Ya les digo bien el texto. Cuando hablamos de frutos, hermanos, cuando hablamos de frutos, a veces nosotros pensamos, bueno, es una buena persona, pues eso puede ser un fruto. Es un buen padre, es una buena madre, es un buen abuelo, es un buen tío, es un buen trabajador. A veces decimos, bueno, esos pueden ser frutos. Y esos frutos también se encuentran en cualquier persona. Cuando vamos a hablar de frutos, ¿cuáles son los que Dios está buscando? ¿Cuáles son los frutos que un creyente debe dar? ¿Cuáles son los frutos por los cuales las personas nos van a juzgar? Filipenses capítulo 1, versículo 9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, llenos de frutos de justicia. Estos no son frutos de buena persona, que no está mal. Estos son frutos de personas que reflejan a Cristo en su vida. Son frutos de personas que leen la Biblia, la atesoran en su corazón, la ponen por obra. Son frutos de personas que viven de manera temerosa ante los ojos de Dios, que le obedecen, que crecen, que maduran, que sirven a Cristo, que se entregan por completo a Él. Y acá cambia totalmente la ecuación. Porque estos frutos son muy difíciles de hallar. Porque cada cual está en su mundo, cada cual está en su vida, cada cual está en sus cosas. Y estos frutos, bien gracias, en muchos de los casos no están. Frutos de justicia. Estos son lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Hermanos, y esto lo pongo como un desafío para nuestras vidas. Si yo, hermanos, estoy tratando
o juzgo a alguien. A ver, ¿cómo estamos con los frutos que nos está pidiendo el Señor? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Debo comenzar a trabajar ahí, hermanos. Lo desafío a que trate de trabajar en su vida para obtener frutos de justicia, frutos que reflejan a Cristo, frutos que vienen de la comunión con los hermanos, con la iglesia, con la Biblia, el obedecer a Cristo, a Dios, a su palabra. Esos son frutos que permanecen, que dan más frutos. Querido hermano, evitemos juzgar a las personas si no están dadas las condiciones para hacerlo. Porque todo lo que hagamos nos va a volver. Sobre todo si lo hacemos mal. Seguramente después seguiremos en otra parte más del capítulo o si no pasaremos al otro. Pero hermano, hagamos lo posible, hagamos lo posible de llevar una vida lo más cercana al Señor. Eso es lo que Él nos está pidiendo en esta tarde. Yo sé que para muchos es un gran esfuerzo poder venir a la iglesia, estar, compartir. Y hermano, lo animo a que lo siga haciendo, a que no se desanime. Y si hemos juzgado mal a una persona, y bueno, quizás un acto de valentía, quizás debamos pedirle perdón. Si lo hemos hecho mal, si lo hemos hecho incorrectamente. Y pidámosle perdón al Señor, y pidámosle perdón a la persona. También eso es importante. Y tratemos de sumar y de remar todos juntos, pero hacia adelante, hacia adelante. Vayamos, apuntemos hacia la madurez, apuntemos hacia el amor, hacia el perdón, hacia la misericordia. Esos son objetivos realmente que valen la pena. Así que hermanos, ahora vamos a compartir el pan y vamos a participar